Hola queridos, aquí Juan Celedón del The Rose Method. Entonces voy a hoy día comentarles sobre el cruce de los cuerpos. Así que presta mucha atención porque esta información te va a servir mucho para tomar decisiones en tu vida. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen sobre cuáles son los cuerpos que componen al ser humano. Entonces el primer cuerpo, tenemos el cuerpo físico. Vamos a hacerlo bien resumido, ya no vamos a hablar de todos los cuerpos porque eso ya lo hemos hecho en otros videos. Así que vamos a dejar el cuerpo físico por sí solo, que tiene su subdivisión, pero lo vamos a dejar así. Luego viene el cuerpo emocional y el mental. No vamos a hablar de los que están más arriba tampoco, solamente vamos a enfocarnos en estos tres. Son 7 en total, 6 cuerpos y nuestra conciencia serían la séptima o 7 dimensiones. Entonces tenemos nuestro cuerpo físico, emocional y mental. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada uno de estos cuerpos está compuesto de materia mental, en el caso de la mente, o pensamientos, emocional o emociones, en el caso del cuerpo emocional, y de materia física o física energética, en el caso del cuerpo físico. Entonces cada uno de ellos actúa en una dimensión que está compuesta por la misma materia de la que está compuesta ese cuerpo. Por ejemplo, yo tengo mi cuerpo físico, mis manos, y yo puedo sujetar un libro, puedo sujetar la cámara que está al frente mío, porque la cámara o el libro están hechos de materia física. Esta tiza, por ejemplo, que estoy sujetando con mis manos, está hecha de materia física, por lo tanto yo puedo sujetarla, puedo moverla en el espacio, ¿ya? En las 3 dimensiones que componen el espacio físico. Ahora, si yo quisiese mover esta tiza con la emoción, no voy a poder, solamente utilizando la emoción. ¿Por qué? Porque la emoción opera en un plano mucho más sutil, que es el plano de las emociones. Pero yo, por ejemplo, sí puedo afectar o modificar la emoción de otra persona a través de mi plano emocional. Y es ahí donde se genera el fenómeno de la empatía, ¿cierto? Cuando uno tiene una emoción específica y esa es transmitida hacia otra persona. Entonces la otra persona comienza a sentir la emoción que siente el otro. Y eso es porque podemos generar modificaciones en el plano emocional a través de nuestras emociones. Lo mismo ocurre con la mente, ¿cierto? Personas que no les gusta tanto pensar, les es mucho más fácil aceptar pensamientos que emanan de otras mentes, ¿ya? Y ahí es donde se crean un montón de fenómenos en los cuales, por ejemplo, las personas que no quieren dedicarse a pensar más en profundidad ciertos problemas sociales, sean políticos, religiosos, filosóficos, simplemente aceptan lo que les dicen sus profesores, lo que les dice la sociedad, lo que les dice el político de turno, etc. Entonces, con la mente nosotros podemos proyectar ideas que se van a manifestar en ese plano y van a comenzar a generar efectos en ese plano. Y generalmente se van a manifestar en otras personas, ¿ya? Que es la forma más fácil de observarlo, ¿cierto? Porque la persona lo va a captar del plano mental, lo va a llevar al emocional y va a actuar eso en el plano físico. Por eso lo podemos percibir de manera más simple. Pero ocurren otros fenómenos de los cuales no vamos a hablar ahora, probablemente en otro video. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos estas 3 dimensiones y muchas veces ocurre un cruce entre cuerpos, ¿ya? Y es muy importante que tengas conciencia de este fenómeno, de este cruce de cuerpos. Porque, por ejemplo, un ejemplo típico. Yo tengo pena, por ejemplo. Tengo pena emocional con respecto a un tema. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? En vez de hacer frente con coraje y valentía a esa pena emocional, voy a comer chocolate, ¿ya? Entonces, el chocolate es una materia física, ¿ya? Porque está hecho de materia física, ¿cierto? Cacao, azúcar, etc. Entonces, voy y como chocolate. Pero el chocolate genera un efecto a nivel físico, porque es parte de nuestro plano físico, ¿cierto? Y va a ser consumido por nuestro cuerpo físico, va a formar parte de nuestro cuerpo físico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a todo esto se genera un fenómeno, que es el siguiente fenómeno. Los planos más densos nublan a los planos más sutiles. Aquí están
los planos más densos, que es físico, luego emocional y mental. O sea, mental es más sutil que emocional y mucho más sutil que físico, y físico es más denso que emocional y mental. ¿Ya? Están en orden. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si es que yo tengo una sensación física, ¿ya? Voy a sentir eso más que cualquier emoción o pensamiento que yo tenga. Ahora, vamos a hablar de un siguiente aspecto, ¿ya? Guarda todo lo que he dicho y concéntrate en esto. Entonces, aquí está nuestra conciencia. Conciencia en su estado puro. Ya no es conciencia como estamos utilizando la conciencia en este momento, ¿cierto? Estamos conscientes de que tú estás viendo un video, yo estoy haciendo este video, etc. No es esa conciencia mundana. Esa conciencia mundana está operando en el plano mental, ¿cierto? Estamos utilizando nuestra atención mental para procesar la información que yo estoy transmitiendo y que tú estás consumiendo. Esta conciencia es esa atención, ese observador imparcial que se va a manifestar en todos los planos. Se va a manifestar en el sentido de que puede operar en todos los planos. De hecho, opera en todos los planos al mismo tiempo. Pero si hay un plano que llama más la atención, la conciencia se va a posar más en ese lugar. Entonces, si es que yo tengo un dolor físico, ¿cierto? Me duele la espalda o tuve una lesión, me pegué, cualquier cosa, nuestra conciencia se va a quedar en el plano físico y el plano emocional y mental van a ser nublados. Entonces lo más denso nubla a lo más sutil, ¿cierto? Vas a tener pensamientos, pero esos pensamientos van a quedar nublados y toda tu atención va a quedar en el físico. Vas a tener emociones, ¿cierto? Pero todo eso va a quedar nublado por la sensación física. Entonces, y lo mismo ocurre, por ejemplo, si yo estoy trabajando, pensando y desarrollando alguna idea y, no sé, tengo una pena emocional, ¿cierto? No sé, me pateó la polola, cualquier cosa así, y estoy triste, entonces no voy a poder pensar claramente. ¿Por qué? Porque la emoción es más densa que la mente. Pero si al mismo tiempo me tropiezo y me pego en la cabeza, la conciencia va a estar en el físico, ya no en la pena emocional ni en el pensamiento mental. Entonces, lo más denso nubla lo más sutil. Eso es re importante. ¿Por qué? Volviendo al tema del chocolate, ¿cierto? Tengo una pena emocional, voy a comer chocolate. Al comer el chocolate me siento saciado, me siento lleno de azúcar, lleno de todas las cosas que genera el chocolate. Por lo tanto, la emoción está nublada y no la percibo. Entonces, por eso se generan ciertas tendencias medio ansiosas o medio repetitivas de comer chocolate, comer chocolate, comer chocolate. Cuando el real problema está aquí, en el plano emocional. Entonces no tienes que utilizar los planos densos para nublar los planos más sutiles sin conciencia, que eso es lo que ocurre cuando hacemos este fenómeno sin conciencia y terminamos comiendo un montón de chocolate o comiendo un montón de cosas, pizza y un montón de cuestiones para resolver temas emocionales y terminamos con sobrepeso y con todos los problemas que eso genera. Entonces, para trabajar el plano emocional tenemos que enfrentar el plano emocional. Si tengo angustia, si tengo ansiedad, si tengo cualquiera de esas cosas, tenemos que enfrentarlo desde el plano emocional. ¿Y cómo se hace eso? Una estrategia muy simple, hay varias, pero una muy simple que te puedo dar es identificarse con el contrario, ¿ya? Entonces tú tienes una emoción, que es una emoción negativa, ¿cierto? Por ejemplo, tristeza, y en vez de asociarme con la tristeza, me asocio con la alegría. Donde ponemos nuestro foco se expande, ¿ya? Entonces, si yo me concentro en la tristeza, esta se va a expandir. Hicimos un video anterior, así que anda a verlo si quieres ver más del tema de cómo se expanden las cosas donde nosotros ponemos nuestra conciencia, nuestra atención. Entonces, nosotros no queremos evitar la tristeza, porque si yo estoy evitándola, estoy concentrándome en ella para evitarla, ¿cierto? Lo que yo quiero es concentrarme en la alegría, el contentamiento y todas esas cosas que son contrarias. Y así vamos a ir cambiando nuestro foco de la tristeza a la alegría y de esa manera evitar ese sentimiento. Obviamente no significa que la tristeza sea mala. Hay momentos en que es necesario reflexionar por qué viene esa emoción y para qué viene esa emoción principalmente. Entonces, haciendo ese trabajo vamos a poder también resolverla desde sus raíces, ¿ya? Pero si es una cosa más superficial, la estrategia de la concentración en el opuesto es buenísima y te va a ayudar. Porque muchas veces hay oscilaciones de emociones que no tienen mucho que ver con cosas más profundas. Bueno, cuando son cosas más profundas es necesario enfrentarlas y empezar a hacer un análisis de
dónde viene, un autoestudio del origen y el por qué y el para qué de esa emoción. ¿Por qué y para qué? Lo vamos a ver en otro video. Bueno, entonces, importante, conoce ese fenómeno, ¿ya? Conoce ese fenómeno, puedes también utilizarlo a tu favor, ¿cierto? En el caso del chocolate, claro, es una cosa más impulsiva, ¿cierto? Inconsciente. Pero si tú aplicas conciencia al fenómeno de que lo más denso nubla lo más sutil, puedes, por ejemplo, cuando tienes una emoción que no te gusta, ser consciente de esa emoción y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer deporte, por ejemplo. Tengo rabia y en vez de canalizarla reactivamente en contra del objeto que me genera esa rabia, yo puedo ir a hacer deporte, por ejemplo, nublando así la emoción, haciendo algo productivo, que el deporte que me va a hacer bien, ¿cierto? Y después ver si es que hay algo más que hacer con esa emoción. Cuando ya decanta, ya baja un poquito de intensidad, es mucho más fácil hacerle frente. Bueno, entonces te dejo esa información. Recuerda, lo más denso nubla lo más sutil. Podemos canalizar emociones y podemos llevar las emociones de una polaridad negativa a una polaridad positiva, llevando nuestra atención hacia el lado positivo. Así que te mando un abrazo, que estés muy bien y nos vemos en el próximo video.